Soy conservador. Cuando el liberal llega al poder, me enojo y empiezo a insultarlo. Tienes a un musulmán activo que está interesado en la ley Sharia al mando de la ciudad más grande de Estados Unidos. Creo que necesitamos orar para que Mondani sea salvo y nazca de nuevo. En este episodio de The Currently Injury Podcast vamos a profundizar en algo que, Rabino, creo que mucha gente puede relacionar, especialmente donde vives en Estados Unidos en términos de gobierno. Entonces, ¿qué es la montaña del gobierno? Pero más importante aún, Rabino, vamos a recorrer cómo orar, cómo interceder por la montaña del gobierno. Y nuestro equipo quería saber, ¿y por qué deberías hacerlo siquiera? Así que hablamos brevemente antes de comenzar. Nueva York, Seattle, hay muchas cosas sucediendo. Sé que ya has tocado un poco ese tema. Tuvimos un par de transmisiones especiales en vivo que hiciste en octubre y noviembre del año pasado, pero primero, ¿por qué deberían hacerlo los cristianos? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo? Pero creo que más importante aún es no dejarse consumir ni atrapar demasiado en ello. Ya sabes, las noticias convencionales, TikTok y todo ese tipo de cosas que realmente pueden hacer que te metas demasiado en el tema. Pero como cristiano, ¿por qué deberías preocuparte? ¿Cómo intercedes? ¿Cómo oras por ello? ¿Cuál es la dirección real para nosotros? Bien, déjame empezar con esto. Comencemos con 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2. Si Timoteo dice, exhorto pues ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esa es una de las claves. Voy a ir más despacio aquí, por todas las personas, y voy a dar un testimonio de cómo lo que el Señor quiere decir cuando dice todas las personas realmente significa todas las personas. Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y honestidad. Así que vamos a desglosar esto. Tenemos que orar por todas las personas. Sabes, si lees en Efesios 6, esto es después de que te pones toda la armadura de Dios, orando por todos los santos. Esto no es por todos los santos, esto es por todas las personas. Así que uno de los problemas que la gente tiene es que, dependiendo de la inclinación política a la que pertenezcas, las políticas, si tú... Mi pregunta es, déjame hacerte una pregunta. La persona a la que apoyabas, digamos que eres de derecha, eres conservador. Bien, soy conservador. Entonces, cuando entra un liberal, ¿me enojo y empiezo a maldecirlo y dejo de orar por él o ella? Esa es la pregunta. Me gusta lo que está pasando en Nueva York. Quiero decir que literalmente tienes un comunista y un comunista islámico sobre la ciudad más grande de Estados Unidos. Y ya sabes, son como 8 millones de personas, pero también es la puerta financiera y el centro financiero de todo el mundo y de los Estados Unidos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer como cristianos? No estoy tratando de que me cancelen en este podcast, pero lo que quiero decir en serio es que tienes un musulmán activo que está interesado en la ley Sharia sobre la ciudad más grande de Estados Unidos. Personalmente pienso esto es lo que pienso yo. Creo que necesitamos orar para que Mondani sea salvo y nazca de nuevo. Ahora, más adelante esta semana, voy a hacer una reseña de un libro con un joven exmusulmán que ha nacido de nuevo y ha sido salvo, y que ha escrito un libro sobre el surgimiento de Ismael. Y habla sobre su viaje y cómo encontró a Jesús. Él está totalmente transformado de lo que creía como musulmán. Cualquier pensamiento yihadista o lo que sea. Así que puede suceder. Y recomendaría en esto seguir al apóstol. Lo que Timoteo está diciendo aquí es que necesitamos orar por todas las personas. Así que voy a darte un ejemplo. Hace muchos años, cuando iba a Israel 3 o 4 veces al año, el Señor me detuvo y me dijo, no vas a volver a Israel hasta que entiendas este principio de la guerra espiritual. Y en ese momento, esto fue a finales de los años 90, y pensé, bueno, ya sé cómo hacer guerra espiritual. Pensé que ya lo tenía claro. Y él dijo, oh, no,
Dijo, antes de que vuelvas a entrar a Israel la próxima vez, vas a tener que aprender a orar por Yasser Arafat. Y en ese momento Yasser Arafat estaba matando a judíos. Y sabes, fue horrible. Quiero decir, fue justo durante, ya sabes, los tiempos de la Intifada. Y en el viaje anterior a ese, yo había estado en una pizzería justo después de que explotara una bomba. Y estaba en la pizzería con rabinos usando tarjetas de crédito para recoger la sangre judía del atentado suicida. Así que quiero decir, tengo muchas razones para odiar, tengo muchas razones para no orar. Pero el Señor me dijo, no voy a dejar que regreses a Israel. Y en ese momento yo ya tenía bastante buena reputación allí, y la gente confiaba en mí. Él dice, no vas a regresar hasta que tú, como creyente en Jesucristo, tomes esta escritura. Vas a tener que orar por Yasser Arafat. Así que tuve que hacerlo solo por fe, porque al principio no fue tan fácil. Pero lo que sucedió es que realmente comencé a orar por él y empecé a indagar en cómo llegó a ser Yasser Arafat. Y empecé a investigar sobre ello. Así que lo que hice fue ir más allá del líder de la autoridad palestina y del terrorista que él era. Fui más allá de eso para llegar a el hombre. ¿Por qué? ¿Es él este terrorista asesino? Y pude empezar a orar e interceder por él porque entendí su problema de orfandad. Y tienes que entender profundamente que cuando estás tratando con figuras como Ismael o con Esaú, es importante recordar que todos ellos eran, de hecho, hijos del pacto divino de Dios, a quienes su propio padre, lamentablemente, los echó fuera de su hogar y de su herencia. Y cada vez que no tienes una relación con el Padre, entonces recurres a la espada. Cuando tienes una relación con el Padre y tienes pacto, recurres a la pluma. Así que si quieres que alguien deje la espada, tienes que presentarle al Padre. Así que con este Mondani en Nueva York, por lo cual estaba furioso por lo que pasó, no podía creer que un tercio de la comunidad judía en Nueva York estuviera como bajo un hechizo de brujería y votara por este tipo. Y este tipo es pro Hamas. Es tan antisemita como cualquiera. Así que ahora estoy diciendo todo esto, pero tengo que superar eso. Todo este programa trata sobre cómo orar por los líderes. Ahora tengo la tarea de orar para que Mondani reciba a Jesucristo, igual que Faisal, a quien vamos a entrevistar, y verán esa entrevista aquí que saldrá en enero junto con su libro. Voy a empezar a orar para que se le caigan las vendas de los ojos y lo entienda. ¿Cómo puedo presentarle a su padre? Él viene, él es parte de Ismael. Tenemos el mismo padre. Mi padre como judío es Abraham. Su padre como Ismael es Abraham. La diferencia es que Abraham lo expulsó al hijo y a la sierva. Eso le rompió el corazón a Abraham, pero tuvo que hacerlo. Y ahora, el segundo hijo, Isaac, nosotros, el pueblo judío, somos los hijos de la promesa. Pero deben saber que ustedes, como cristianos, también están injertados en nosotros como hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo y tú tenéis una experiencia de nacer de nuevo, entonces os reconciliáis con vuestro Padre Celestial. Cuando te reconcilias con tu Padre Celestial, dejas la espada y tomas la pluma. Así que Mondani necesita dejar la espada y ponerse a trabajar. La pluma no arrojaría a todo el Islam y al mundo, a los globalistas y a los progresistas y a toda la gente a un gran... Si realmente quieren luchar contra esto, correcto, comiencen a orar por su salvación. Y he recibido informes de diferentes ex musulmanes que han nacido de nuevo en la fe. Y ellos dicen que en Afganistán, en Irán y en Irak, en estos tres países, la palabra de Dios está creciendo y se está extendiendo rápidamente. Y en Kurdistán, todos estos ismaelitas, estos pueblos árabes, pueblos persas, están teniendo sueños con este hombre que aparece vestido con una túnica blanca y están en el sueño. Y es casi algo consistente en todos los casos. Y ellos preguntan, bueno, ¿quién eres tú? Y él les dice, soy Yeshua.
y están teniendo visitaciones de Yeshua. Y cuando nacen de nuevo, verás la entrevista que hago con el doctor Fossil. Pero hombre, eso es lo que tenemos que hacer. Así que cuando la Escritura dice que oremos por ellos, quiero decir, tuve que aprender esto muchas veces. Tuve que empezar a orar por Joe Biden. No me gustaban las políticas de Joe Biden. No me gustaba como presidente. No me gustaba como padre. No me gustaba la manera en que dirigía a su familia. Y no me gustaba la forma en que trataba a otras personas, la manera en que interactuaba. Nada de eso me sentaba bien como persona. Pero no hace ninguna diferencia. Él es el presidente de los Estados Unidos de América. No importa si me gusta o no. Bueno, no voy a orar por él porque no me gusta. Mi escritura que se cayó al suelo dice que debes orar por los que tienen autoridad sobre ti. Así que puedes maldecir a la autoridad que está sobre ti, como todo este síndrome de odio a Trump. Sabes, eres un fascista, eres Hitler, eres esto, eres aquello. Todas estas maldiciones, ¿de qué sirven, sean creyentes o no? El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Seas hindú, protestante, pentecostal, católico, no importa. Seas judío, lo que sea, todas estas maldiciones en contra. Y la clave de todo esto es que tienes que orar. Por eso el Señor, si te fijas, ¿qué dice el Señor sobre Jerusalén? Ora por la paz de Jerusalén. Que prosperen los que te aman, que haya paz dentro de tus palacios. Y que digamos por amor a nuestros hermanos, Shalom, Shalom a Jerusalén. No le ha hecho ningún bien a mi pueblo Israel maldecir a Bibi Netanyahu. En retrospectiva, ahora ya han pasado un par de años desde el 7 de octubre. Los rehenes han sido devueltos. Y resulta que en muchísimos casos, Netanyahu tenía razón. No es perfecto. Pero su estrategia y lo que hizo funcionó. El fruto está ahí. Pero habría sucedido más rápido si, en vez de personalizarlo desde una estrategia política, entendiendo que la mayoría de las personas realmente no comprenden lo que ocurre tras bambalinas. Yo trabajo un poco detrás de escena con lo que hago y puedo decirles, con lo que escucho, comparado con lo que escuchan en las redes sociales y lo que escuchan en los medios tradicionales, lo que escucho solo usaré a Israel como ejemplo. ¿No sabes lo que está pasando? Y tengo poca autorización para obtener información. Pero aún así, la gente con poca información está maldiciendo verbalmente a estos líderes. No me gusta él, no me gustan, diciendo todo esto. Lo que esto está haciendo es particularmente voy a dirigirme a los influencers cristianos. Y no voy a mencionar ningún nombre. Todo este antisemitismo, anti-Israel, maldiciendo al pueblo judío, maldiciendo, ya sabes, a Bibi Netanyahu y todo esto. Tienes poder en tu boca. Tú conoces a Jesús. Tienes la capacidad de orar por sanidad en el nombre de Jesús, pero no tienes poder para maldecir a otras personas en el nombre de Jesús. Si los vas a maldecir, entonces lo harás en tu propio nombre. Y necesitas entender que eso tiene un efecto boomerang, porque lo que maldices sobre otros lo vas a sembrar en otros. Eso se te devolverá. Y por eso este podcast es tan importante. Y créeme, si yo puedo aprender a orar por Yossi Arafat y aprendí a orar por Joe Biden, quien, siendo honesto, mira, no soy una persona necesariamente política, pero simplemente no me gustaba la manera en que Joe Biden actuaba como hombre y como presidente. Pero el punto es que estoy llamado a orar por los que están en autoridad. No se trata de si me gustan o los respeto. Mi trabajo es orar. Y eso es lo que hacemos ahora. Estamos orando por el presidente Trump. A mí me gusta el presidente Trump. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que él hace? No, absolutamente no. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que hace el primer ministro Netanyahu? No, no lo estoy. Pero oro por ambos porque Dios los puso ahí para un tiempo como este. Pronto nos estamos preparando para celebrar Purim aquí. Y tenemos que aprender a darnos cuenta de eso.
nuestra boca ociosa, política, oh, no me gusta esta persona, y todas estas maldiciones, lo que están haciendo es la razón por la que el Señor lo puso sobre Timoteo. Decir que necesitas orar por él es porque si estás orando seriamente por alguien, es muy difícil hablar mal de él al mismo tiempo. Sabía que no pensabas que íbamos a ir aquí. No. Bueno, tuve un pensamiento inicial. Sabía que íbamos a empezar. Y de alguna manera definitivamente fuiste mucho más profundo de lo que pensé al principio cuando planteé la pregunta de manera espontánea, pero ahora estoy yendo en la misma dirección, solo que lo estoy haciendo más práctico, ¿verdad? Porque diste un par de ejemplos con los que uno se puede identificar, ya sabes, sobre la dificultad de entenderlo, y por lo que entendí de eso, tal vez es un poco diferente. Cuéntenoslo. Solo hay que empezar a orar, ¿no? Me gusta, No es un sentimiento. es solo que es algo que obtienes. Así que guía a la gente en este episodio, porque quiero decir, al igual que el ejemplo de Biden, conozco al presidente Obama en mi vida, ¿verdad? Y sé que si le das la vuelta, sabes que hay cristianos viendo este programa, se va a poblar. La gente verá fragmentos de esto. Quienes dirían que son demócratas, ¿verdad? Que históricamente votan por los demócratas, pero son cristianos. Y están en la misma posición que, bueno, tenemos a Trump en el poder y están atrapados en el bucle de los medios masivos. Creo que los últimos años han cambiado bastante las cosas. Apuesto a que todo comenzó cuando Elon Musk compró Twitter, lo convirtió en X en términos de libertad de expresión y permitió que saliera información más precisa. Y sinceramente TikTok, ya sabes, en cuanto a la no censura, simplemente gente de todo el mundo publicando contenido, personas obteniendo información de manera diferente, usando TikTok como un SEO, básicamente como Google para buscar cosas. Así que creo que ahora es mucho más difícil suprimir la verdad y la información, pero aún hay muchas cosas allá afuera, ¿verdad? Así que ya sabes, si estás hablando con alguien, y ya sabes, podemos llamarlo los dos partidos políticos porque es la manera más fácil de hacerlo. Pero digamos que estás hablando con un cristiano en este momento, ellos están posicionados ya sea en el lado conservador o en el más liberal de sus opiniones políticas. Sin importar cuál de los dos, cuál lado su propio rabino, dales algunos pasos prácticos sobre cómo realmente empezar a orar, a sumergirse en las escrituras por esta persona. Líder de gobierno, estatal, municipal, federal, lo que sea. ¿Cuáles son algunas formas? Bueno, primero que todo, te voy a dar una tarea. Observas el extenso y significativo recorrido de numerosas personas que con dedicación y esfuerzo han logrado establecer sus propios podcasts exitosos o han construido una sólida y reconocida plataforma de influencia en el ámbito digital. Uno de odio y maldición. Pero mira el juego largo. No durará. Porque lo que pasa es que solo puedes vomita ese tipo de cosas durante un tiempo determinado y luego se acabará. Así que si el Señor te ha bendecido o has trabajado duro y te has bendecido a ti mismo para tener una plataforma, si vas a proteger esa plataforma, la forma, vas a tener que ser amable. Mira, el drama intenso, el sexo explícito, el miedo profundo, las groserías impactantes, todo eso es verdaderamente genial para generar clics y captar la atención de la gente. Ya sabes, eso realmente funciona muy bien. Pero en realidad esos son solo objetivos a corto plazo y no conducen a un éxito duradero. Si vas a estar a largo plazo en la influencia, entonces vas a tener que aprender que las leyes de Dios están por encima de las leyes del hombre. Y así quiero decir, puedes simplemente observar esto. Quiero decir, puedes tomar este podcast dentro de un año y los que están en contra de Israel en este momento y vienen, ya sabes, con mucha fuerza, hay algunos grandes influencers. Observa dónde estarán dentro de 12 meses y no van a ser más grandes aunque estén recibiendo dinero de los enemigos de Israel para impulsar sus redes, cientos de millones de dólares, algunos de ellos, pero no hará ninguna diferencia porque están quebrantando la ley de Dios.
Así que creo que este podcast realmente se reduce a esto, Darrell. Si vas a guardar tu precioso corazón, entonces necesitas guardar tu propia boca con cuidado al mismo tiempo. Eso está bastante bien. Escucha, esto de Mondani. Quiero decir, no lo estoy. No estoy contento con lo que pasó en Nueva York. Estoy aún más descontento con, ya sabes, y con algunas de las votaciones que están ocurriendo en mi estado natal de California. Sabes, toda mi familia es de la costa este. Todos son neoyorquinos que emigraron en los años 50 a California. Así que tengo familia en ambos lugares. Y entiendo ambos lugares. Fui criado por ambos lados, pero no estoy contento con nada de esto. Pero tengo que superar mi enojo, frustración y humanidad personal y entrar en lo que llamo inteligencia emocional y decir espiritualmente, si quiero mantenerme sano y ser efectivo en el ámbito espiritual, tengo que orar por Gavin Newsom. No lo hago. Quiero decir, entiendo de dónde viene, lo entiendo, pero no me gusta. Pero tengo que amarlo en Cristo, tengo que orar por él. Está bien, lo entiendo. Y este Mondani, esta cosa, mi fe realmente ha crecido por mi relación con algunos musulmanes que ahora son creyentes en Jesús. Estoy pensando, esta es la respuesta. Voy a empezar, soy un profeta, tengo autoridad, tengo poder. Estoy profetizando sobre Zoran Mondavi. Estoy diciendo su nombre, ¿verdad? Que él nazca de nuevo y encuentre a Jesús como Señor, que Padre Dios, tú le envíes un sueño y el temor del Señor en medio de la noche, que él se levante y nazca de nuevo, sea transformado y liberado de este espíritu demoníaco islámico que lo retiene, en el nombre de Yeshua. Así que lo que estoy diciendo es que tenemos que orar por ellos. No solo, muchas veces creo que solo oramos por como que gane la persona de derecha o el cristiano. Recuerdo cuando estaba orando en una de las elecciones y Mike Huckabee se estaba postulando. Y por supuesto creo que Trump también se estaba postulando. No puedo recordar todos los diferentes candidatos, no puedo recordar. Y en ese momento el Señor me dijo que orara por Trump. Y la razón por la que el Señor me dijo que orara por Trump, y amo a Mike Huckabee, y él está en el trabajo perfecto para él. Está haciendo un gran trabajo como embajador de los Estados Unidos en Israel. Está haciendo un gran trabajo, pero su formación pastoral y su don y educación cristiana, y creo que había hecho como 60 viajes a Israel, más que Christy y yo, él y su esposa. Todo eso encaja en el papel de embajador, pero no encajaba en él como presidente. No necesitábamos un pastor de los Estados Unidos, necesitábamos un presidente de los Estados Unidos. Así que lo que sucede es que cuando tienes una nación que ha sido superada por personas que no entienden el capitalismo y no entienden de negocios, necesita ser arreglada por un hombre de negocios. Así que tienes a este tipo duro, rudo, a veces difícil de tratar, un hombre de negocios de Nueva York, que ha sido extremadamente exitoso y es un multimillonario, es perfecto para el trabajo. Pero lo que sucede ahora es que necesitas orar por él, para que permanezca en esa relación que tiene. Él ha nacido de nuevo. Oremos para que esté lleno del Espíritu. Oremos por eso para Donald Trump, Padre Dios, que ese espíritu de abuelo, de Saba, de padre, que ese amor llegue. No tiene que ganar la próxima elección. Él es presidente por los próximos 3 años y medio. Así que oremos para que empiece a reunir a la familia de los Estados Unidos de América, tanto de la derecha como de la izquierda. Oremos para que, ya sabes, él no sea un fascista. Así que cuando dices todas estas cosas, lo que estás haciendo es simplemente ponerte de acuerdo con las mentiras del enemigo. Estás cayendo en eso y lo que sucede es que estás contaminando tu templo al decirlo, al repetirlo.
Sabes, estás en un campus universitario y estás hablando sobre Israel. Estás yendo en contra de la nación de Israel porque después del 7 de octubre y estás haciendo declaraciones como del río al mar. Ni siquiera sabes lo que eso significa. Y siendo realistas, si eso llegara a suceder, digamos que el Señor lo permitiera y no lo hará, tu profecía de borrar a Israel desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo y eliminarlos de la faz de la tierra. Eso sería una completa eliminación de las promesas de Dios, y puedo mencionar múltiples promesas del pacto de Dios, donde Él dice que no dejará ni abandonará a Israel. El que guarda a Israel no duerme ni se adormece. ¿De verdad crees que un grupo de personas en un campus universitario reproduce una retórica que ya salió bien? ¿TikTok o lo que sea realmente tendrá un efecto en el reino espiritual? No. ¿Pero afecta a las personas que lo hablan? Sí. ¿Será Israel trasladado del río al mar? No. ¿Serás maldecido por maldecir a Israel? Sí. Tienes que ponerte serio y decir, tengo una opción aquí. O voy a ser alguien que bendice a Dios y habla vida, o me voy a convertir en un instrumento de muerte. Y por eso es que Timoteo decía, ora por los que tienen autoridad sobre ti. Y la razón por la que decía eso es que no tienes que agradarles. Pero si yo los puse ahí y están ahí, necesitas orar y pedir que empiecen a ser más dóciles, ya sabes, más flexibles a los caminos y políticas de Dios. No planeaba ir por este camino, pero realmente estoy recibiendo una revelación de que toda esta tontería política de la que hablamos está envenenando tu templo y no está teniendo ningún efecto en lo que dices. Bueno, hemos llegado a este punto del episodio, Rabino. Siempre lo aterrizamos, siempre sacamos algunas conclusiones. Este es un episodio muy necesario, un aliento muy necesario bíblicamente, un poco de motivación para la gente, especialmente ahora con las elecciones de medio término, diferentes cosas que ya se están acercando. Dentro del país, dependiendo de la fuente de noticias, ya no se leen mucho los periódicos, pero de donde sea que obtengas tus noticias políticas, noticias del mundo, cosas así. Y ya sabes, sentimos que era bastante oportuno en este momento tener un episodio como este, especialmente al inicio del año, ya que nos estamos acercando a estas elecciones de medio término. Así que vamos a aterrizarlo. Danos un par de conclusiones, una, dos, lo que tengas para la gente que está viendo o escuchando. Bueno, quiero decir esto. Quiero que vayas y Joel, si puedes ponerlo, quiero que pidas una de nuestras gorras. El Señor nos dio una palabra profética sobre esto. Haz que América ore de nuevo. Y eso fue, cielos, probablemente hace 1 año y medio. Pero voy a continuar. Necesitas pedir una de estas gorras. Y puedes pedirla en rojo y puedes pedirla en negro. Pero creo que incluso podría ser un buen regalo para algunos de tus amigos, para recordarles este mensaje, porque la clave de este mensaje es esta: lo que oras por los demás afecta cómo vivirás con los demás. Cómo oras por los demás afecta cómo vives para los demás. Recientemente estaba viendo un documental, y normalmente no veo cosas así, pero vengo de una familia de deportistas, así que estaba viendo un documental sobre los Dallas Cowboys. Y una de las cosas que realmente me llamó la atención fue que mostraban imágenes de los diferentes partidos cuando iban rumbo al Super Bowl. Y el espíritu de furia que se apoderaba del otro equipo, ya sabes, no importaba quién fuera, pero se acercaban a la cámara y simplemente... Y literalmente yo estaba esperando a que se les reventara una vena en la frente. Quiero decir, es que hay tanta rabia y odio. Es como, ¿sabes qué? El siguiente paso es, si alguien del otro equipo estuviera contigo, ¿por qué no simplemente agarrarlo del cuello y empezar a estrangularlo? O sea, es que simplemente, ya sabes, sé que están bebiendo y creen que la están pasando bien. Pero la ira cuando su equipo no va bien o lo que sea, es como pura rabia. Y yo lo estaba viendo y pensaba para mí mismo, eso es lo que a veces nos pasa a nosotros como cristianos. Podemos dejarnos llevar por la emoción de enojarnos cuando
nuestro representante cristiano o de derecha o lo que creemos correcto no sale elegido. No podemos caer en eso, porque en cuanto caes en la rabia y el enojo, entonces has perdido completamente, cortas tus oraciones. Y creo que si pudiera decirles algo para cerrar este tema, sería esto. Empiecen cada día con el Salmo 122:6. Oren por la paz de Jerusalén, porque así como le va a Jerusalén, le va al mundo. Pero diré esto, necesitamos orar por Nueva York, porque así como le va a Nueva York, le va a nuestra nación. Y podemos superar esto. Así que oro en el nombre de Yeshua para que un avivamiento surja en Jerusalén y en la ciudad de Nueva York. Y Señor, simplemente oro para que el Señor, que el ejército celestial de Israel y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob desciendan sobre todas las personas que están allí. Y que lo que el enemigo quiso para mal, el Señor lo transforme para bien en el nombre de Yeshua. Así que ora con amor, ora en paz, ora por todos los santos. No te dejes atrapar orando en contra de personas o en contra de situaciones. Ten mucho cuidado con eso. Tienes que ser muy estratégico. Cuando estás desmantelando en la guerra espiritual, ¿cómo desmantelas? Que lo hagas desde un decreto y proclamación espiritual y no desde la ira y la emoción. Si te dejas llevar por la ira y la emoción, entras en idolatría y eso trae represalias y maldiciones sobre ti. Así que usa la sabiduría cuando ores. Ordena uno de nuestros sombreros. Será un gran recordatorio. Además es un sombrero bonito y puedes usarlo y generará grandes conversaciones. Créeme, te permitirá compartir el evangelio donde quiera que vayas. Bueno, a Tucker le va a encantar que no tengamos ese enlace listo, pero Joel, ponte en contacto con Tucker. Pon el enlace en la pantalla. Ponlo en la parte superior de la descripción de este episodio. Si estás mirando en YouTube, es muy fácil de encontrar. Simplemente haga clic en la descripción. En Facebook, súper fácil, y se incluirá en las notas del programa para los oyentes de Spotify y Apple. Bueno, eso es todo por este episodio. Oye, si estás mirando en YouTube, hazte un favor, haznos un favor. Si te gusta este tipo de contenido, quieres ánimo espiritual diario, contenido espiritual semanal, simplemente presiona el botón de suscripción en tu pantalla ahora mismo. Rabí, es muy sorprendente, aunque para nosotros no lo es, pero tal vez para ti sí, que un gran porcentaje de quienes ven este canal y muchos otros canales espirituales en realidad no se suscriben ni activan la notificación. Así que queremos animarte ahora mismo, adelante, y presiona ese botón de suscripción en tu pantalla ahora mismo. Muy bien, eso es todo por este episodio del Kurt Landry Podcast. Nos vemos la próxima semana.